Buenas tardes, gracias. Es un honor para mí estar en este foro. Gracias, Bea, por una descripción de algo que ha sido misión en la vida en los últimos 13 años. Yo quisiera arrancar, vamos a compartir 30 minutos acerca, ya se está apagando un poquito esto, vamos a hablar un poquito acerca de tecnología, vamos a hablar de tendencia, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes de eso, déjenme hacerles una pregunta a mano alzada. ¿Quiénes de ustedes conocen hoy acerca de Salesforce? ¿Quiénes conocen a la empresa como tal? Perfecto. Bueno, déjenme primero hacerles una pequeña remembranza de quién es Salesforce y qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Gracias, Nidia. Salesforce es la empresa líder mundial en cómputo en la nube. Fuimos los precursores del modelo del cómputo en la nube. Empezamos hace aproximadamente 20 años. Y fundamos yo diría una nueva religión, que es la religión de la nube, de consumir tecnologías a través de Internet. Hoy en día nos hemos convertido en una empresa que recientemente reportamos $10,000 millones en ingresos, y nuestro guidance para este año fiscal es que seremos una empresa que facturará $13,000 millones en aproximadamente 3 años. Hemos dicho que vamos a facturar $20,000 millones y nuestro sueño es convertirnos en una empresa de $64,000 millones en ingresos. Pero siempre que mencionamos esas cifras, lo mencionamos con algunos asuntos que en realidad creemos son los más relevantes de la historia de esta compañía. La primera de ellas es el hecho de que somos la empresa número 1 en la lista de Fortune 100 del mejor lugar para trabajar a nivel mundial. Es algo de lo que nos enorgullecemos y que nos sirve primero para decir gracias a todos ustedes. Siempre tratamos de ser lo suficientemente humildes para reconocer que el éxito que ha tenido nuestra compañía se debe fundamentalmente a ustedes, a nuestros clientes, a las personas que utilizan nuestros servicios, y nuestro compromiso siempre es tratar de ayudar a que nuestros clientes, los consumidores que utilizan nuestra tecnología, sean exitosos. La segunda, que es muy interesante acerca de Salesforce, y siendo este un evento donde buscamos inspirarlos, es que fuimos parte de un movimiento que se ha vuelto revolucionario en cuanto a las estrategias corporativas de las empresas, en cuanto a regresar a la comunidad lo que la comunidad nos brinda. Algo de lo que yo estoy muy orgulloso personalmente acerca de Salesforce es el hecho de que tenemos un programa que le llamamos el 1-1-1, donde fundamentalmente lo que hacemos es invertir el 1% del tiempo de todos los colaboradores de Salesforce. Se invierte en actividades no lucrativas, apoyamos a empresas de corte no lucrativo a hacer todo tipo de actividades, y nos sentimos muy orgullosos quienes llevamos muchos años en esta empresa. Creo que es algo de lo que nos mantiene siempre muy motivados poder regresar a la comunidad. El segundo uno tiene que ver con el equity. El valor de las acciones de Salesforce, que hoy en el mercado cerró en aproximadamente $80,000 millones, está en manos también de empresas con fines no lucrativos, y lo hacemos justamente para apoyar muchos tipos de causas, particularmente causas dedicadas a la educación. Y el tercero tiene que ver con nuestra propia tecnología. Hoy hay una buena cantidad de universidades, incluyendo el propio Tecnológico de Monterrey, que son clientes muy importantes de Salesforce y con quienes hemos hecho negocios donde donamos o damos descuentos muy grandes para que utilicen nuestra tecnología, y nos sentimos muy orgullosos de ese modelo. Déjenme además compartirles una pequeña anécdota de la que siempre me he sentido muy orgulloso. Fui el empleado número 2 de Salesforce en América Latina, y les debo de confesar algo, y para quienes hoy en este foro están emprendiendo y están empezando y piensan qué tanto camino tengo que recorrer y qué tan difícil es y qué tan probable es, déjenme compartirles algo. Cuando yo empecé, empleado número 2, éramos mi jefe y yo, empezamos en el Starbucks que está enfrente de la Ibero, en Santa Fe. Les mencionaba yo en la comida que cuando nos volteamos a ver, lo primero que nos dijimos fue what the fuck, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a conseguir empresas? ¿Dónde va a haber ingresos? ¿Qué vamos a vender? ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente fue un momento de pánico que estoy seguro que muchos de ustedes emprendedores han sentido alguna vez en su vida ante lo desconocido, pero les puedo decir que en ese entonces esta era una empresa que en América Latina facturaba exactamente $0, que a nivel mundial facturaba $200 millones, que si algunos de ustedes están familiarizados con el evento de tecnología de Salesforce que se llama Dreamforce, que es el evento más grande hoy en día de tecnologías de información en el mundo, les mencionaba que
hay 175,000 personas que como todos los años visitamos la Meca, bueno, nosotros visitamos San Francisco y vamos a este evento, 175,000 personas. Les puedo decir que el primer evento Dreamforce al que yo asistí en San Francisco, éramos 300 personas, muchos de ellos eran amigos, familiares, gente que recogimos de las calles y les pedimos que fueran a nuestro evento. Y evidentemente se los comparto como una manera de inspirarlos. Cada uno de ustedes que persigue un sueño en sus empresas, que persigue un sueño adentro de sus propias empresas, de las empresas para las que colaboran, que están emprendiendo proyectos personales, que están emprendiendo algún tipo de actividad, creo que deben de reconocer que siempre hay una oportunidad y siempre que uno la persigue con ahínco y que lo hace con el interés del bien común, se obtienen muchas bendiciones, se obtienen muchas formas de lograr el éxito. Y yo personalmente en 30 años de carrera puedo decir que esos 13 años que he pasado con Salesforce han sido los más importantes de mi carrera y de los que seguramente cuando esté en la silla de ruedas, no estoy tan cerca de la silla de ruedas, pero cuando esté en la silla de ruedas y me esté meciendo y compartiendo con mis nietos, estoy seguro que es de lo que más me voy a acordar. Bueno, ese fue el momento inspiracional de mi parte. Hablemos ahora un poquito de tecnología y déjenme explicarles qué es el sentido de otra forma de tratar de inspirar a esta comunidad de emprendedores y de personas de negocios. Lo que voy a hacer los siguientes 25 minutos aproximadamente es hablar con ustedes de tendencias en la tecnología. A nosotros en Salesforce nos gusta hablar de la tecnología de la manera más simple. Un reto que tiene hoy la tecnología es cómo explicarla de forma que no se vuelva sofisticada, compleja, cada vez es más sofisticada y más compleja y cada vez quienes nos subimos a este tipo de estrados tenemos que tratar de explicarlo de formas cada vez más simples. No se trata de hacerlo complejo, lo que ya es complejo, sino tratar de compartirles muy abiertamente qué estamos viendo en el mercado, qué tendencias estamos viendo allá afuera y específicamente por el tiempo que tenemos me voy a centrar en el concepto de inteligencia artificial, algunos mitos alrededor de la inteligencia artificial, hacia dónde está caminando, hacia dónde va, pero sobre todo esperaría al final de esta sesión, si lograra yo dejar un mensaje en sus mentes, 2 centavos a la conversación que ustedes tienen en sus empresas, es cómo la inteligencia artificial de verdad hoy va a empezar a ayudar y afectar el entorno de negocios de hasta la empresa más pequeña, el entorno más retante, la economía más emergente. Ese sería mi objetivo. Y al final de la sesión vamos a dejar 5 o 10 minutitos para preguntas y evasivas, entonces si ustedes tienen alguna pregunta y que quieren ir por ahí elucubrando, pues con todo gusto yo me encargaré de evadirla lo mejor que pueda. Tengo que empezar con un pequeño statement, a ver si funciona el clicker, creo que no, si me ayudan con la siguiente lámina, perfecto. Bueno, ese es un disclaimer. Como vamos a hablar de tecnologías y de productos y de visiones y de cosas que están en el futuro, les pedimos que quienes hacen negocio con nosotros tomen decisiones basadas en tecnología que hoy existe. El reto aquí es que si se lo aprenden de memoria, allá afuera Alejandro tiene un Tesla que les va a regalar, si se lo recitan completamente de memoria, de corrido. Entonces, bueno, hecho lo cual y evitando ir a la cárcel si no lo menciono, vamos a la siguiente lámina. Básicamente, esta lámina lo que propone es, para no entrar en detalle porque soy enemigo de leer las láminas, simple y llanamente lo que quiero que observen es de todas las oleadas de tecnología que en muchos eventos han escuchado hablar, el cómputo en la nube, el cómputo móvil, el Internet of Things, todo lo que está pasando allá afuera, lo que quiero yo ilustrar con esta primera lámina es algo que todos tenemos que reconocer y es que los ciclos de adopción de la tecnología cada vez son más cortos. Cuando antes pensábamos, yo personalmente 30 años de carrera, yo pensaba en los proyectos de varios años, en las implementaciones de oleadas, en las implementaciones de tecnología que llevaban muchos ciclos, que podían transcurrir generaciones completas sin lograr completamente su implementación. Yo les puedo decir que el efecto más grande que estamos viendo en el mercado es que los modelos tecnológicos de adopción de tecnologías como la nube, del Internet of Things, de la inteligencia artificial, de los analíticos avanzados, cada vez se están acortando más, cada vez se aceleran más. Pero al mismo tiempo, quiero aprovechar para hacer una mención que es específicamente importante para este contexto. Las tecnologías, además de cada vez acelerarse más en su adopción, están cada vez más disponibles, se están democratizando cada vez más, están cada vez más accesibles para economías emergentes como las nuestras. La tecnología que antes solamente se podía tener en ciertos lugares del mundo para cierto tamaño de empresas, en ciertas situaciones muy específicas, hoy se ha abierto. Nosotros lo hemos visto a través de estos 13 años,
Los clientes que hoy tenemos, desde las empresas más chiquitas, en los lugares más recónditos, que tienen la misma tecnología que tiene un banco en Nueva York, o que tiene una empresa de telecomunicaciones en México, o que tiene una empresa aseguradora en Santiago de Chile. Ese es un efecto bien interesante que está aplanando la oportunidad de acceder a tecnologías de información de última generación. Entonces, no solamente es la aceleración que estamos viendo, sino el hecho de que cada vez son más accesibles. Un poco lo que les quiero transmitir, no son sueños de opio, no es algo que no pueda alcanzar o que cueste millones y millones y trillones de dólares poderlas alcanzar. Se pueden obtener hoy por medios como la nube, por medios que, insisto, ha logrado democratizar el acceso a la tecnología. Específicamente en el que yo me voy a centrar hoy es en inteligencia artificial. Déjenme darles un dato adicional. Salesforce, como parte de sus capacidades hoy de hacer negocio, tiene una división específicamente de Venture Capital. Y los proyectos, en un 99% en los que estamos invirtiendo, son proyectos de inteligencia artificial. Y déjenme explicarles por qué se volvió relevante y por qué estamos con ese foco hoy en día en cuanto a la inversión de capital. Inteligencia artificial. Déjenme primero derribar una mitología que es bien interesante. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, voy a hablar de analogías de viejito otra vez, pero todo el mundo pensamos en Terminator. Ustedes, los más jóvenes, Terminator les puede parecer como cine de Juan Orol, pero Terminator para nosotros fue así como cuando las máquinas nos van a dominar, ¿no? Van a llegar y Skynet va a tomar control del armamento nuclear del mundo, va a acabar con el planeta. Entonces, todo el mundo hoy, cuando piensa en inteligencia artificial, cae en el mito, en la idea de que la inteligencia artificial está aquí para dominar al mundo, que son las máquinas que van a eliminar los empleos, son las máquinas que van a dominar la infraestructura, son las máquinas que van a pensar exactamente igual que nosotros y que van a acabar, insisto, con la humanidad. En realidad, déjenme decirles un dato bien interesante que yo cuando lo escuché de parte de nuestro futurólogo, porque aquí honestamente lo que estoy haciendo es regurgitar algo que le he escuchado a nuestro futurólogo, sí, tenemos un futurólogo dentro de Salesforce, dedicado solamente a eso, a pensar en el futuro. Bueno, Peter Schwartz, que es nuestro futurólogo, menciona algo que a mí me fue un momento de esos de claridad, que me hizo clic y que me hizo entender algo que es muy relevante en este escenario, que es el hecho de que mucha gente hoy, mucho del enfoque de inteligencia artificial, es pensar que somos capaces algún día de hacer que un chip piense igual que el cerebro humano. Y la realidad es que eso es un mito. La distancia entre que hoy podamos hacer un chip que funcione igual que el cerebro, el enfoque top-down, de decir, vamos a construir primero un chip que sea como el cerebro, funcione como el cerebro, aprenda como el cerebro y se acelere, eso sí es ciencia ficción. Ese es el mito más importante de inteligencia artificial y estamos a todavía años luz de siquiera entender el mínimo del funcionamiento del cerebro humano. Entonces, mito número 1, no pensemos en inteligencia artificial en términos de las máquinas dominando el mundo. ¿Qué es lo que debemos de entender por inteligencia artificial? Yo le voy a cambiar el término y le voy a llamar inteligencia aumentada. En realidad lo que estamos haciendo hoy en materia de inteligencia artificial es algo que nosotros hemos denominado un enfoque bottom-up. ¿En qué sentido? Lo que realmente hoy podemos lograr con inteligencia artificial o inteligencia aumentada es tener máquinas a las que les vamos a alimentar información y que en lugar de enseñarles, ellas aprendan. Esas máquinas que hoy son capaces de, y que vienen con otra tendencia de la capacidad de cada vez almacenar mayor cantidad de información, son máquinas que a través de algoritmos consumen información, aprenden y conforme van aprendiendo a través de algoritmos, van generando la capacidad de hacer cierto tipo de actividades cognitivas, que son un poquito de los ejemplos que les quiero dar. Entonces, realmente lo que hoy tenemos es la posibilidad de tener una inteligencia aumentada. ¿Y por qué le llamo inteligencia aumentada? ¿Y por qué este enfoque de alimentar información y de algoritmos que aprenden y que en realidad, de nuevo, no es la máquina dominando a la humanidad? Bueno, déjenme darles algunos ejemplos para abrirles la mente y voy a partir de una primer premisa. Cuando ustedes piensan en inteligencia artificial o inteligencia aumentada, no se viajen, no piensen en lanzar un cohete a Marte, no es construir la teletransportación, se trata de mejorar escenas cotidianas, ya sea del consumidor final o escenas cotidianas de las empresas o escenas cotidianas de negocio y volverlas más simples, hacer que actividades que hoy tienen una intervención humana, probablemente mantengan una intervención humana, pero sean más productivas o sean mejores o sean más predecibles. Eso es lo que queremos realmente en este estado de la inteligencia artificial,
si me lo permiten, de la inteligencia aumentada. Eso es lo que realmente estamos buscando. Entonces, una escena muy simple. ¿Cuántos de ustedes son fans de Netflix? Digo, fuera de los que todo el tiempo están viendo ahorita Luis Miguel y José José, que eso no hay ninguna predicción necesaria, todo el mundo lo está viendo, no se necesita un algoritmo, no necesitas inteligencia artificial, necesitas poner a Luis Miguel en los bajopuentes para que lo escuchemos todo el día, eso es suficiente, no se necesita más. Pero cuando se trata de proponerte contenido, lo que está ahí atrás es el ejemplo más básico de una máquina que ¿qué está haciendo? Está consumiendo un patrón de comportamiento, está alimentado por los datos de todos los clics, de todo el contenido, de todos los previews, de todos los trailers, de todas las series que has visto, no te hagas, del binge watching, de las 24 horas, 72 horas que le dedicas el fin de semana a ver Netflix, para darte la predicción de cuál es el siguiente contenido que te gustaría ver. Ese es un ejemplo de inteligencia aumentada, es una máquina con un algoritmo que le alimentamos información y que aprende algo y que hace nuestra vida como consumidor final más fácil. ¿Quieren otro ejemplo muy básico? Asistentes de calendario. Para quienes nos es difícil llevar un calendario, aplicaciones como Clara que te permite hoy entender un patrón de cómo te gusta a ti calendarizar tus actividades, cómo haces tus invitaciones, qué aceptas, qué no aceptas, qué espacios necesitas, qué espacios puedes prescindir, qué espacios tienes disponibles. Es otro buen ejemplo de algo, una máquina que está aprendiendo de un comportamiento y que te propone algo. Otro ejemplo. Todos estos son biomédicos. Mi colega Héctor Romero de Blaine es experto en el tema de biomédicos, no me va a dejar mentir, pero específicamente este tipo de aplicativos hoy que entienden mi patrón de comportamiento, que saben cuántos pasos di. ¿Cuántos de ustedes se han vuelto esclavos de esta cosa que les dice, te faltan 2 pasos para llegar a los 10,000 pasos que tienes que consumir hoy? Bueno, todo eso marca información que estamos consumiendo que me permite tener un patrón de comportamiento, que me permite tener una actividad programada o que me permite especificar cuándo necesito ir al doctor a un análisis adicional o cuándo encuentro un comportamiento en mi salud que debo de cuidar. Ese es otro buen ejemplo de cómo funciona la inteligencia aumentada. Ahora, si eso existe, déjenme derribar otro mito que existe por allá afuera, que es la idea de que la inteligencia artificial va a acabar con los empleos en el mundo. Déjenme hablar un poquito de cómo es el futuro de quienes colaboramos con empresas, de quienes desarrollamos empresa, de quienes desarrollamos tecnología. ¿Cómo se ve ese futuro? ¿Qué significa el hecho de que hoy tengamos estas capacidades infinitas de almacenar información, estas capacidades de procesar información, estas capacidades de tener algoritmos que aprenden y hacen labores cognitivas? Bueno, primero, lo que todos tenemos que reconocer, y voy a hablar un poco desde la perspectiva de las empresas, es que allá afuera cada vez tenemos un consumidor que está cada vez más empoderado. Hoy los consumidores de nuestros servicios, en sector cualquiera, el que quieran, en el sector financiero, en el sector telecomunicaciones, en el sector de retail, en el sector de travel and leisure, todos los sectores están viendo el reto de cómo tener contento y atraer y mantener en tu esfera a un consumidor que igual que nosotros tenemos acceso a esta inteligencia aumentada, pónganse a pensar del otro lado del mostrador, el mismo consumidor, cuánta información, cuántas capacidades aumentadas tiene hoy para tomar decisiones más inteligentes. ¿Cuántos de ellos son capaces de en una aplicación móvil decidir dónde quieren invertir su dinero, decidir qué tipo de moda quieren consumir, decidir cuál es un mejor escenario de atención en una empresa de telefonía, en una empresa de cable, en la que ustedes quieran, en el contexto que ustedes quieran? Hoy tenemos clientes que están esperando que les hagamos mejores ofertas, que les ofrezcamos experiencias conectadas, que les ofrezcamos experiencias de servicio en cualquier tipo de canal, en cualquier momento, en cualquier escenario. Los canales más exóticos de servicio al cliente, el cliente que quiere que en Facebook Messenger le contestes 24/7 y le des una respuesta con la misma experiencia y nivel de servicio que lo harías en el tradicional 01800. Tienes clientes hoy que además esperan que los guíes durante sus procesos de compra, que quieren tener conectados sus productos, y todas esas son capacidades que obviamente el impacto hacia nosotros, las empresas, es que tenemos que desarrollar ese tipo de experiencia al cliente. Hoy en día, cada uno de los clientes con los que me siento en América Latina y me hablan de experiencia al cliente, lo que me describen es justamente esta realidad, entre un escenario donde hoy tenemos
1 o 2 canales de atención, 2 o 3 capacidades de configuración de nuestros productos, 2 o 3 capacidades de entrega, y lo que están pensando es, allá afuera hay un cliente sofisticado que cada vez más me va a pedir que este tipo de cosas las brinde yo de manera automática. Aquellas empresas, y esa es una opinión muy personal, pero aquellas empresas que no reconozcan que hay un digital divide, que hay una brecha entre cómo estamos hoy y cómo están esperando nuestros consumidores que nos comportamos, en el tiempo van a perder una buena parte de su negocio. Y es una realidad que tenemos que reconocer. ¿Qué otros temas de futuro tenemos que reconocer? Más allá de que yo hablaba de que no se trata de lanzar cohetes a la luna ni inventar la teletransportación, la realidad es que hoy ya hay tecnologías disponibles para el consumidor final que están cambiando rápidamente el comportamiento de los consumidores. Los temas de realidad aumentada, de realidad virtual, bioprocesadores, procesadores, asistentes personales, es algo que ya está allá afuera. Pero quiero que ustedes observen qué tienen en común esas 4 tecnologías. Igual hay un Tesla allá afuera esperando para el primero que lo conteste. Tenemos 2 Teslas hoy, ¿no, Alejandro? Sí, son 2, 3. Ahorita el tercero ahorita lo rifamos. Bueno, les voy a contar. Lo que tienen en común es que todos son inteligencia aumentada. No es tecnología que nos está sustituyendo, es tecnología que nos está asistiendo, que nos está ayudando a tener una mejor experiencia, que está extendiendo nuestras capacidades cognitivas, que está trayéndonos información en tiempo real. Eso es lo que tienen en común esas tecnologías. Dispositivos, otros ejemplos, dispositivos que hoy te permiten traducir en línea. Digo, agraciadamente hoy podríamos ir a hacer negocios a cualquier latitud del mundo y podríamos entender perfectamente un idioma y podríamos tener una conversación de negocios sin el jargon y sin los albures probablemente, pero de una manera profesional y poder hacer negocios. Eso es algo que igual tiene una característica que tenían las otras 4, son capacidades aumentadas. Ejemplos como control neuronal, por cierto, ese personaje que ven ahí es alguien que desarrolla prótesis que hoy están conectadas de manera neuronal y que le permiten hacer actividades prácticamente normales y obviamente más aumentadas con prótesis de este tipo. Es un personaje interesante del que hay que leer. Déjenme darles un ejemplo más básico. Asistentes digitales. En mi opinión es algo que todavía no ha tenido la oleada completa en nuestra región por algunas trabas que existen todavía respecto a asistentes digitales en nuestros idiomas, pero que la realidad es que están transformando la experiencia de los clientes. Hoy les puedo decir que la mayoría de nuestros clientes están preguntando por chatbots, que están preguntando por asistentes digitales y que están esperando que su interacción sea a través de este tipo de herramientas como Alexa, de herramientas como Siri, a las cuales yo les pueda preguntar, les pueda programar, les pueda justamente pedir que me asistan. Y de nuevo, vuelvo a mi punto original, son asistencias, es asistentes adicionales que tenemos a nuestra vida del día a día. Autos que se conducen solos, igual, lo estamos viendo todos los días. Existe por ahí todavía la polémica, ¿no?, de que de repente por ahí aparece un auto que chocó en algún lugar y que tuvo algún problema. Igual, lo voy a repetir de lo que dice nuestro futurólogo, la posibilidad de que un auto que se maneja de manera autónoma tenga un accidente, si lo comparas versus la posibilidad de que alguien aquí en Constitución a la hora de una lluvia tenga un accidente, créanme que es literalmente mínima respecto a lo que los seres humanos podemos hacer al volante. Entonces, esta es una capacidad que está allá afuera y que va a empezar a tener un efecto muy interesante y específicamente en este ejemplo lo voy a explicar con algún detalle adicional. Oficinas conectadas, la capacidad hoy de poder hacer negocios desde cualquier punto donde me encuentro, desde cualquier lugar donde quiero yo colaborar, pero oficinas donde hoy ya no solamente se trate de tener correo electrónico, de tener una videoconferencia, sino de realmente tener una colaboración en escenarios donde estamos diseñando, donde estamos haciendo estrategia, donde estamos haciendo planeación, donde necesitamos una interacción real, es tecnología que está allá afuera y que de nuevo tiene una capacidad específica que se llama asistirnos en el día a día. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa esto para el trabajo y para la vida? Significa de nuevo que se van a acabar las actividades a las que me puedo dedicar, significan que mi trabajo ya no vale, que mi título universitario, mi MBA ya vale sombrilla, significa que mi vida tiene que cambiar, que ya no va a existir absolutamente nada de lo que hoy conocemos.
Déjenme darles un punto de vista de qué es lo que nosotros vemos que va a suceder en el futuro con las personas que colaboramos, que trabajamos en las empresas. Primero, existe otro mito desde hace muchos años de que las máquinas van a acabar por sustituir a la fuerza laboral, que se va a acabar la fuerza laboral, que vamos a dejar de crear empleos y que necesariamente esto va a significar que en algún punto en el tiempo va a dejar de haber chamba para nosotros. Ese es un mito muy importante y sin embargo, si ustedes observan, sin tener que ir a ese detalle, si observan simple y llanamente la tendencia de esa gráfica, está basada en datos en Estados Unidos, la realidad es que en los últimos 50 años se han creado más empleos que en ninguna época en la historia. Y las máquinas existen desde entonces y la automatización se ha discutido desde entonces y las líneas de producción ya habían sido inventadas y las computadoras ya habían llegado y la información ya estaba por ahí. Y sin embargo el efecto es que cada vez creamos más empleos. Entonces allá hay aparentemente una contradicción, podríamos pensar que todas estas oleadas, estas revoluciones precursoras de esta cuarta de la inteligencia artificial no han acabado con el empleo y no es cierto. Lo que han logrado generar es más empleo, más actividad económica, más intercambio de información, diferentes tipos de empleos que han evolucionado, pero que no necesariamente han acabado con la economía de nadie. Y específicamente con estos datos lo que yo trato de demostrarles es el trabajo se sigue generando. Sin embargo, la pregunta de fondo sería entonces, ¿qué tipo de labores están cambiando? ¿Qué está pasando con el trabajo en el mundo? Déjenme decirles algo. Si hay un impacto, y es algo que tenemos que entender todos, el trabajo como hoy lo conocemos, y déjenme hacer un statement aquí, el trabajo como hoy lo conocemos, la educación como hoy la entendemos, la formación académica y técnica y práctica como hoy la entendemos, va a ser completamente diferente en los próximos años. El reto número uno que tienen todas, que tenemos todos en las empresas es cómo vamos a reentrenar a nuestra fuerza laboral de cara a todo este tipo de asistentes, de cara a este tipo de cambios tecnológicos, de cara a estas curvas aceleradas de adopción de la tecnología, de cara a la necesidad de consumir cada vez información más rápido y tomar decisiones mejores, de cara a mejorar la experiencia de nuestros clientes. Todos esos factores tienen un reto único y principal que ha sido desde los añales de la historia, el cambio en las personas, el cambio en la cultura organizacional, el cambio, comentaba yo con Jesús, el cambio en la forma en que adoptamos el cambio, la forma en que entrenamos a nuestra fuerza de trabajo, el tipo de contexto en que los entrenamos. Los tenemos que entrenar hoy para contextos que están permanentemente cambiando en muy corto plazo. Entonces, un efecto que sí va a tener todo esto es el tipo de trabajo que hacemos. Déjenme inventar al vuelo qué tipo de trabajos va a haber en el futuro. Y de nuevo es aquí temas de visión y por eso empecé con un disclaimer para que no tomaran decisiones basadas en las locuras que les pueda yo estar diciendo, pero déjenme inventar algunas cosas. Consultores de Internet of Things. Me puedo imaginar mañana a líderes, pensadores, industriosos que han desarrollado líneas de producción, que han conectado muchas formas de producción, de manufactura, de extender cadenas de valor, cadenas económicas, pensando que hoy dentro de su staff necesitan consultores de Internet of Things, consultores que entiendan cómo conectar un dispositivo, por qué es relevante conectar un dispositivo, para qué me sirve conectar un dispositivo, qué voy a hacer con la data que obtenga de ese dispositivo, cómo voy a mejorar la experiencia de mi cliente, cómo voy a generar eficiencias, cómo voy a hacer más rentable una empresa a través del uso de la tecnología de Internet of Things. ¿Eso existe? Hay una carrera hoy en el TEC de Monterrey que se llame consultor, ingeniero en Internet of Things. Probablemente ya en 2 semestres exista porque vamos muy rápido en la invención de las carreras y los títulos, pero lo que les quiero un poco explicar es que lo que hoy, bueno, yo salí hace muchísimos años de la universidad, pero antes era muy simple ser un ingeniero de sistemas, ser un abogado, ser un contador público, un economista. Yo me puedo imaginar que para cuando mi hijo, tengo un hijo de 4 años, para cuando mi hijo llegue a la universidad, va a estudiar algo así como parecido a ingeniero en Internet of Things / conciencia social / tecnologías biodegradables o algo así sumamente sofisticado, pero un poco el mensaje es todas las profesiones y lo que estamos haciendo van a cambiar. Asistentes de vida. La única onza que no va a cambiar y que es sumamente importante
y que va a ser sumamente apreciada en toda la labor que hoy tengamos, independientemente de cuánto nos asista la información, la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada, los dispositivos, es la empatía. Es decir, por mucha tecnología que hay allá afuera, yo les voy a decir algo, independientemente de que yo pueda entrar a una tienda departamental y me pueda asistir una tablet o me pueda asistir un kiosco, o me puedan detectar que entré a una tienda, siempre el interactuar con el personal shopper va a hacer que mi esposa gaste más dinero en la tarjeta de crédito de lo que yo quisiera. No hay una máquina que logre eso. Digo, no necesita mucha ayuda, pero eso es algo que seguramente vamos a seguir necesitando. Ese representante del centro de servicio, esa persona que me da la cara, esa persona que me ofrece un producto, esa persona que me asesora en temas financieros, esa persona que me asesora en coaching de vida o que me asesora en aspectos de mi educación, de mi entrenamiento, eso es algo que si partimos de la premisa que les daba yo al principio, no hay un chip que actúe hoy como el cerebro y que tenga la inteligencia emocional y la empatía que tiene un ser humano. Eso no va a cambiar. Eso significa que los trabajos que vamos a tener en el futuro también van a estar constituidos por la mezcla de personas que nos dan esa empatía, que nos dan ese calor, que nos dan esa forma de trabajar y de sentirnos confortables, aumentados y conectados con capacidades que hagan incluso mejor su labor, que nos vuelvan más empáticos, que sepan quién soy, a qué me dedico, mi información, cómo ayudarme, mis tendencias, mis patrones de consumo. Y eso es lo que va a suceder con muchos de los trabajos. Muchos trabajos van a estar orientados a dar la cara al cliente, a generar empatía, a generar proximidad, asistidos por información y por inteligencia artificial. Déjenme darles un ejemplo adicional, operadores en remoto, y de nuevo me voy a fusilar a Peter Schwartz, a nuestro futurólogo. Nuestro futurólogo habla de un caso muy específico que está muy en la mente de muchas empresas hoy en día. Van a desaparecer los conductores de camiones en una economía donde cada vez más el delivery se está exacerbando, donde hoy llegas a tu casa y recibiste 3, 4 paquetes, uno de DHL, uno de FedEx, uno del banco, uno de todos lados recibiste paquetes. Eso significa que detrás de eso hubo una cadena logística, significa que cada vez hay más rutas, que significa que además hay Rappi, y hay Uber, y hay Uber Eats, todo el mundo necesita transportar, necesita una cadena logística, necesita llevar un producto de un punto A un punto B. Entonces, la demanda por el transporte no va a disminuir, va a aumentar. Pero por el otro lado pensamos que ahora va a haber autos que de manera autónoma se manejan, camiones, transportes. Bueno, realmente hoy todavía estamos lejos de que sea extremadamente autónomo. Lo que va a cambiar es que probablemente ese señor trailero que pasa 24 horas manejando la ruta y que tiene que estar todos los días on the road y que no ve a su familia y que pasa por muchos peligros y por muchos temas, probablemente el día de mañana esté sentado en un pod en algún lugar del mundo y esté conduciendo de manera remota no un camión, sino 4 o 5. ¿Ustedes creen que eso es ciencia ficción hoy? Yo les puedo decir que hay pilotos muy concretos en Estados Unidos y que hoy mucho del armamento en Estados Unidos y en el mundo está siendo manejado de esta manera. Créanmelo, a la vuelta de unos cuantos años, buena parte del trabajo de este tipo de labor en específico va a ser trabajar de manera diferente. Sigue siendo el mismo transportista, va a tener una mejor vida, va a poder ver a sus hijos, va a vivir de manera más segura, va a estar mucho más contento, más motivado y va a ser más productivo porque va a manejar 4 o 5 camiones al mismo tiempo. ¿Los necesito? Sí, necesito el doble, el triple de capacidad de entrega. ¿Tengo a la persona indicada y calificada? Sí, porque lo está haciendo con 2 o 3 al mismo tiempo en un lugar seguro donde está confortable. Esa es una de las escenas que más rápido van a llegar al mundo real y que hoy ya está sucediendo y que es un buen ejemplo de una fuerza de trabajo que tenemos que reentrenar. Esa persona que hoy maneja, no sé si existen todavía, pero un tráiler de 18 cambios con doble clutch, bueno, pues eso ya no lo va a tener que hacer, ahora va a tener que manejar, va a tener que aprender auto theft o cómo se llaman estos juegos ahora. Va a empezar por un Game Boy, también Game Boy debe ser muy viejito, pero va a empezar por una estación de juegos antes que empezar por manejar un tráiler de 18 cambios con doble clutch. Entonces, esa es una buena analogía para pensar cómo van a cambiar las cosas en el futuro, qué tipo de trabajos vamos a tener y cómo nos va a afectar este tipo de tecnologías. Y ya lo mencionaba yo, el experto en la experiencia del cliente.
Una industria en particular que tratamos de reflejar aquí es la de Travel and Leisure. Travel and Leisure es una de esas industrias que deberían de estar fuertemente impactadas por la capacidad de tener información, tomar decisiones respecto a mi cliente en avanzada, ofrecerle la mejor experiencia de viaje, el mejor alojamiento posible, hacerle el upsell de las cosas que sabemos que le interesan, ya los básicos de entender si es su aniversario, si es una ocasión especial, están un poquito más atrás. Ya estamos pensando en un escenario donde realmente le queremos ofrecer una experiencia además omnicanal, donde el asistente personal va a estar adentro de su habitación, donde va a tener muchas capacidades, pero lo que tampoco nunca va a cambiar es, yo quiero acercarme al concierge. Señor concierge, ¿qué eventos de temporada hay en Monterrey? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo de conocer? Explícame un poco más. Tú personalmente, ¿qué te gusta? ¿Cuántas veces te acercas a este tipo de personajes? Y más allá de la recomendación, yo la pregunta que siempre les hago, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué te gustaría visitar en esta temporada? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Cuál es esa empatía que puedes generar conmigo? Ese es otro buen ejemplo de capacidades laboradas asistidas, pero que van a cambiar. Entonces, lo que hay que entender también es que el entrenamiento, y ese es otro mensaje importante, hoy ya no solamente va a ser adentro de las aulas, el entrenamiento y la capacitación va a ser en el contexto de dónde hacemos negocio, de dónde aprendemos, de dónde nos capacitamos, de un escenario de negocio en particular, con trabajos cada vez más especializados. Si yo soy ese camionero, voy a necesitar capacitación adentro de un pod para específicamente operar un cierto tipo de camión, de autobús, en una ruta en particular, para una industria en particular. Un poco el mensaje aquí es trabajos cada vez más especializados y más conectados con contextos, insisto, de negocio. Este quote de la revista Time podría generar algo de polémica porque básicamente está diciendo todo lo que durante los últimos, ¿cuántos minutos llevo? ¿Ya nos pasamos? Perfecto. Está desdiciendo todo lo que acabo de tratar de venderles el Kool-Aid los últimos 25, 30 minutos. Dice que se van a acabar los empleos, que las máquinas nos van a dominar, que están acabando con la economía, pero les voy a decir un secreto de todo esto. ¿Saben de cuándo es este quote? De 1961. Y sin embargo, 50 años después, aquí estamos con más empleos, mejores empleos, con una mejor perspectiva de trabajos mejor remunerados, mejor asistidos, con experiencias de consumo cada vez mejores. Con eso, quisiera yo dar pie a que si hay preguntas, de nuevo, me encantaría algunas evasivas. Preguntas por allá, alcanzo a ver a alguien, perdón. Buenas tardes. Hola. Fernando, muchas gracias. A ti. Tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Se ha medido el tema de la inteligencia artificial versus la inteligencia natural? Es decir, veo con… Mi pregunta va en sentido de pensar que hay gente que ya está… sacaste Netflix, por ejemplo. Ves una película de un tipo y te manda las sugerencias en función a la película que viste. Ok. Pero no me da pauta a redescubrir cosas nuevas. Mi inquietud va en sentido de pensar que hay gente que se está quedando abajo de la inteligencia artificial, en el IQ y en algunas otras características. Sobre todo el redescubrir cosas nuevas. Hay muchos inventos que han nacido, o medicamentos, por ejemplo, que han nacido de errores o de redescubrir cosas diferentes. Pensé en el Viagra, por ejemplo, que era un medicamento pensado para otra cosa. Y por error, por seguir redescubriendo. Entonces, me parece que la inteligencia artificial es un pensamiento, puede quedarse superior a la media de una población, etcétera. Lo vemos ahorita con las elecciones. Hay gente que se queda con fake news, por ejemplo, que le arroja el Facebook, que le arroja los amigos. Claro. Digo, si pudiéramos tratar de medir esa parte, esa era mi duda o mi comentario. Mira, más allá de desconocer honestamente si se mide o no se mide o quién lo mide, creo que revalida un punto que estaba yo mencionando, es el hecho de que hoy la inteligencia artificial requiere de todas maneras de la inteligencia emocional y requiere de todas maneras de la empatía y requiere de todas maneras de la asistencia y la forma de trabajo con las personas. Y estoy pensando en escenarios donde hoy
como bien lo mencionas tú, ¿no? Cuando tienes que tomar decisiones de compra y alguien en un portal te está empujando información, yo pienso que la siguiente fuente que deberías de aprovechar es la comunidad. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en términos de implementación de experiencias de compra, le decimos a nuestros clientes, no solamente es la experiencia de comercio electrónico, de comprar un producto y de entrar a un carrito y hacerlo muy fácil. ¿Qué podemos hacer para que en esa misma comunidad haya quien te comparta su experiencia con el producto, que te dé su rating, que te diga esto fue lo que sucedió, esto fue lo que yo sentí, este fue el servicio que yo obtuve? Ese tipo de recomendaciones que no vienen de las máquinas, sino que vienen de nosotros, me sigue pareciendo un ejemplo concreto de por qué tienes que pensar hoy en combinar, insisto, lo que hoy hacemos como labor cotidiana con labores aumentadas por la inteligencia artificial. Ese sería un poco mi punto y el meollo de todo lo que les estoy mencionando. Ni nos va a reemplazar, ni va a acabar con el mundo, y tampoco está en el extremo donde pueda terminar con la labor, porque la labor y el trabajo va a seguir siendo de personas que generan empatía, que tienen inteligencia emocional, que todavía no pueden tener las máquinas y que además van a tener que trabajar contigo. Voy a aprovechar para hacer un comentario adicional. Nuestra generación de colaboradores en las empresas va a ser de las primeras o la primera generación que va a tener que interactuar con capacidades de inteligencia aumentada. Ese es otro reto que tenemos. O sea, antes de esta generación, ninguno de nosotros se imaginó tener realidad virtual u oficina remota o algoritmos que me ayudaran a hacer el credit scoring. Eso no lo teníamos y tenemos que empezar a aprender a trabajar con ese tipo de capacidades. Y por ahí esa es más bien una elucubración porque no tengo un punto en específico, pero alguien decía, eso quiere decir que podemos empezar a generar lazos y estrechar y tener inteligencia emocional con las máquinas que trabajamos. Leía por ahí un artículo de alguien que decía, por eso hace muchos años cuando comprábamos un coche y sobre todo nuestros papás le ponían nombre a sus coches, ¿no? No sé cuántos de ustedes el coche en su casa tenía un nombre. Entonces alguien se hacía la pregunta, ¿quiere decir que algún día mi asistente digital, mi asistente de trabajo, la máquina con la que trabajo todos los días va a ser mi amigo, le voy a poner un nombre, voy a generar algún tipo de attachment emocional? Ese es un fenómeno, insisto, tanto viajado para esta conversación, pero que también se está analizando. ¿Qué va a pasar cuando todos tengamos que interactuar con este tipo de capacidades y que tengamos que entender que del otro lado lo que hay es una máquina que me puede ayudar, pero que no me sustituye en cuanto a lo que yo tengo que hacer de labor de día a día, ¿no? Entonces, bueno, ¿fue buena evasiva o no? Sí. Les dije que eran evasivas. ¿Alguien más? Sí, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo en que no se van a desplazar los trabajos y no va a acabar con empleos como el caso que pusiste de los transportes automáticos, pues obviamente va a desplazar a choferes. Pero, por otro lado, ¿qué tiene malo que acabe con la chamba? O sea, ¿no lo que quisiéramos todos, no trabajar? O sea, el mundo va hacia allá y vamos a hacer otras cosas más productivas, pero sí va a desplazar, yo creo. Va a desplazar, estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo creo que también tú tocas un punto toral en todo esto. Creo que nos va a ayudar a hacer trabajos mejores, mejor remunerados en otra área de otro tipo. Un poco mi punto con el ejemplo específico de los camiones es que uno de inmediato pensaría, se eliminó por completo, mañana ya no va a haber camioneros en el mundo. No necesariamente tampoco, no quiere decir que vamos a desplazar al 100% de ese tipo de trabajadores o ninguna otra labor de tipo manual. Seguramente habrá casos donde sí lo sustituyamos y seguramente si tenemos esa capacidad de reentrenar y hacerlo rápido, pues vamos a encontrar que son personas que las podemos dedicar a otra cosa y que van a tener labores diferentes y que incluso no conocemos y que esperamos que sean más felices. Y yo estoy de acuerdo contigo, qué bueno que mi chamba mañana no sea la de tener que ir al drenaje profundo, a limpiar el drenaje profundo de la Ciudad de México, ¿no? Esperaría que eso ya esté automatizado en algunos años. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. La pregunta es la siguiente. Con este tema de los desarrollos tecnológicos, generalmente lo que vemos es un gap entre el desarrollo mismo y la habilitación de la adopción de sus desarrollos, en gran parte por temas de legislación, temas de soberanía. Okay. Entonces, un poquito pensando también en la manera en que las leyes que nos habilitan siempre van por detrás de, ¿no? Sí. Y lo vemos después, con temas como Zuckerberg en el Congreso tratando de explicarles a los congresistas cosas que evidentemente no Facebook entienden y que por ende no podrían legislar. A manera de casi un Inception, ¿consideras algunas ideas que utilizar esta inteligencia aumentada para acelerar el proceso legislativo
para acotar estos gaps? Déjame abordarlo de una manera un poquito diferente y por experiencia. Nosotros mismos cuando empezamos con el evangelio de la nube, le llamo yo, hace muchos años, como podrán imaginar, la carga de temas legales, de temas de autoridades detrás de todo esto, discutiendo si se podía o no se podía, fue sumamente compleja. Y voy a ser muy cara dura para decirles la verdad de cómo esto ha venido dándose en el tiempo. Cuando ustedes, las empresas, los consumidores, empiezan a hacer uso y encontrar la utilidad de la tecnología, y cuando se vuelven tecnologías incumbent y cuando se vuelven tecnologías relevantes, es cuando la legislación viene detrás. Si te soy muy franco, creo que es muy difícil tener legislación que vaya por delante de la visión de lo que estamos teniendo en tecnología. Esa es una opinión muy personal. No estoy muy seguro si este tipo de tecnologías permitiría que lo hagamos más rápido, o que aprendamos más rápido, o que encontremos patrones de comportamiento más rápido. Lo que sí estoy seguro es que se está volviendo un reto importante para que quienes legislan entiendan cada vez mejor cómo funciona todo esto. No les queda de otra, es decir, hoy legislan temas, digamos, no quiero llamarle mundanos, pero más cotidianos, ¿no? Mañana tienen que legislar este tipo de cosas. Privacidad de datos es una que hoy sigue siendo muy compleja, que hasta las legislaciones más avant-garde en Europa todavía tienen sus avatares, ¿no? Entonces me puedo imaginar que para este tipo de cosas, para poder ir al día con los que estamos tratando de implementar estas tecnologías, todavía cuesta trabajo y mucho aprendizaje que tienen que tener. Esa sería mi opinión al respecto. Listo, ya me pasé mucho tiempo, ¿verdad? Perdón. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco la atención. Gracias por invitarme, Alejandro. Gracias, Bea. Pero no te vas, un segundito. Además que a Players le encanta siempre buscar la manera de estar celebrando todo este tipo de iniciativas y las innovaciones y demás, y quien abre el espacio en Agenda para venir a conversar de ello. Y por eso invito a Diego González, director ejecutivo de Players Monterrey, que te van a entregar en nombre de todo el equipo de Players of Life un pequeño reconocimiento. Gracias, un honor estar aquí con ustedes.